Bueno, entonces ahora sí vamos a comenzar. Les doy la bienvenida a todos, todas, todes. Muchas gracias por asistir a esta charla que vamos a dar comienzo ahora. Aprovechando y para tomar unos minutitos más por las dudas, para que se sumen más personas, no solamente al Zoom, sino que estamos transmitiendo también por Facebook y por YouTube, por nuestras redes. Vamos a aprovechar para pasar unos videitos que son nada más que 5 minutos y que son muy interesantes y que nos van a dejar en sintonía con el comienzo de la charla de hoy, que tiene que ver con monopolios, precios y pandemia. ¿Quiénes son los responsables de la falta de acceso a medicamentos y vacunas en el marco de la presentación anual que hacemos de nuestro informe del Observatorio de Acceso a Medicamentos? Así que, Julia, si podemos, ponemos los videos mientras... Ok. ¿Por qué los medicamentos son tan caros? Una de las causas más importantes del aumento exorbitante del precio de los medicamentos son las patentes farmacéuticas. Las patentes generan derechos exclusivos que excluyen a otros de producir, importar o comercializar los productos patentados. Generan monopolios legales por un mínimo de 20 años, eliminan la competencia de precios y privan a la población del acceso a medicamentos esenciales para tratar o curar las enfermedades. Cuando hay necesidades de salud pública, el sistema permite que los estados puedan hacer uso de una salvaguarda de salud importante: las licencias obligatorias, que permiten la producción de versiones genéricas de medicamentos patentados a precios asequibles. ¿Qué es una licencia obligatoria? Es una autorización que emite el Poder Ejecutivo para que una tecnología médica pueda ser producida por terceros sin autorización del titular de la patente, mediante el pago de regalías. En Argentina, la Ley Nacional de Patentes prevé este mecanismo para el caso de una emergencia sanitaria u otras razones de interés público. Al permitir la producción de genéricos, las licencias intervienen en el mercado para garantizar la disminución de los precios y el acceso de la población a tecnologías médicas esenciales que de otra manera serían inaccesibles. Durante la vigencia de una licencia obligatoria, el titular de la patente puede continuar produciendo y comercializando su producto y además se beneficia obteniendo regalías por la venta de versiones genéricas. Por eso ganamos todos. Las licencias obligatorias son una salvaguarda de la salud pública. ¿Qué es el evergreening o la perpetuidad de las patentes? Es una estrategia de la industria farmacéutica para obtener ganancias astronómicas por sus medicamentos patentados. ¿En qué consiste? Por sus medicamentos, las empresas solicitan patentes que les otorgan monopolios por 20 años e impiden que otros fabriquen y vendan el producto patentado. El dueño de la patente, al ser el único en el mercado, es libre de fijar el precio del medicamento y así satisfacer sus intereses comerciales. Pero eso no les alcanza. También hacen pequeños cambios en medicamentos que ya existen, hacen un cambio de formulación y vuelven a pedir otra patente sobre el mismo medicamento por 20 años más. De esa manera, se mantienen en el mercado como únicos proveedores. Hacen que los medicamentos sean bienes escasos, inasequibles para muchas personas en los países en desarrollo. Las ganancias que obtienen las compañías farmacéuticas con estas estrategias son incalculables. Generan monopolios que les permiten controlar el mercado, y eso impacta negativamente en la salud de la población. Hay leyes que establecen que, en las solicitudes de patentes, se debe demostrar que lo que se quiere patentar sea novedoso, resulte un paso significativo para la ciencia y aporte aplicación industrial. Pero si alguno de estos requisitos no se cumplen, las leyes permiten que cualquier persona presente una oposición a la solicitud de patente. Si la patente es rechazada, se abre la posibilidad de fabricar medicamentos genéricos, bajar los precios y tener más acceso a los medicamentos. Es importante que la población organizada haga frente a los abusos de la gran industria farmacéutica.
Millones de personas en el mundo son privadas del acceso a medicamentos de vital importancia para tratar o curar enfermedades. Una de las principales causas es el precio exorbitante que las empresas farmacéuticas fijan a sus productos haciendo uso y abuso del sistema de patentes con el objetivo de obtener ganancias. Como consecuencia, a los estados les resulta extremadamente cara la compra de medicamentos necesarios para tratar el COVID-19. Sin embargo, el costo de producción es de $1 o menos por día de tratamiento. ¿Existe alguna forma de que los estados puedan revertir la situación de los altos precios? Las licencias obligatorias son instrumentos legales indispensables que los estados tienen derecho a utilizar para bajar los precios y garantizar el acceso universal a tecnologías. El país que ha utilizado más licencias obligatorias es Estados Unidos. También se han concedido este tipo de licencias sobre patentes en Italia y en Alemania, específicamente en relación a productos farmacéuticos. En el marco de la pandemia del COVID-19, Israel, Chile, Ecuador, Alemania, Canadá, Colombia, Brasil y Argentina han hecho avances para garantizar el acceso a tecnologías médicas mediante el uso de licencias obligatorias en caso de que las patentes bloqueen el acceso a medicamentos. ¿Pero cómo es el caso de Argentina? Eso es lo que es uno de los cambios. Ustedes verán mañana el decreto que hay varias cosas. Por ejemplo, un medicamento que venga muy caro del exterior, hay un rubro que habilita o intenta que el legislativo autorice al Estado a lo que se llama licencia obligatoria. En diciembre de 2019, el Congreso de la Nación dictó la emergencia sanitaria y facultó al Ministerio de Salud a hacer uso de licencias como mecanismo para la reducción de precios de medicamentos e insumos. Se reforzaron las prescripciones de la Ley Nacional de Patentes. Así quedó allanado el camino para la emisión de licencias obligatorias. Las licencias obligatorias son salvaguardas de la salud pública. Bueno, sin lugar a dudas, somos una de las organizaciones que está fuertemente impulsando la campaña Liberen las Patentes, y creo que les habrá quedado claro en estos videos inaugurales, digamos, de este encuentro. Les voy a pedir, por favor, para no tener que estar bloqueando, digamos, y que suene feo, digamos, esto de los micrófonos, si nos podemos ir muteando. Me presento primero, soy José María Di Velo, tengo el honor de presidir en estos momentos la Fundación Grupo Efecto Positivo, Fundación GEP. Y bueno, me gustaría contarles que este encuentro lo hemos denominado Monopolios, Precios y Pandemias. ¿Quiénes son los responsables de la falta de acceso a medicamentos y vacunas? Si bien este encuentro tiene por objetivo, en primer término, hacer la presentación del informe del observatorio, la Fundación Grupo Efecto Positivo tiene desde el año 2012 un observatorio sobre las compras públicas de medicamentos, particularmente para VIH, hepatitis C y tuberculosis. Pero en el marco de esta presentación, la idea es poder reflexionar y debatir sobre este tema que es tan vigente y tan importante en este momento. En este momento en que nos quieren distraer con discusiones sobre presencialidad sí, presencialidad no, realmente lo que necesitamos es, en el marco de la pandemia por la COVID-19, que haya un acceso igualitario y mucho mayor acceso a las vacunas para la COVID-19. Y sin lugar a dudas, la situación de lo que es la propiedad intelectual, lo que es la exclusividad, lo que es las patentes, el manejo inescrupuloso que realizan las compañías farmacéuticas multinacionales, ponen freno a que podamos tener realmente mayor cantidad de vacunas disponibles en todo el mundo. Y por eso vamos a tener dos primeras exposiciones que tienen que ver específicamente con la presentación del informe y los resultados del observatorio, tanto del 2019 como del 2020, que los presentamos conjuntamente, porque el año pasado justamente
para la época en que íbamos a hacer la presentación del informe del Observatorio 2019, surgió la situación del confinamiento y bueno, y todo lo que ustedes ya saben que fue pasando. Entonces hemos juntado ambos informes y hacemos un único informe de presentación al respecto. Tenemos, por supuesto, el chat. En el chat es posible hacer las preguntas, digamos, para después dar un tiempo al final de las exposiciones para poder responderla. También nos están siguiendo por Facebook y por YouTube, por nuestras redes sociales, así que también si quieren hacer preguntas a través de Facebook y de YouTube, hay personas que están tomando nota también del intercambio que se está produciendo. Esta presentación va a quedar grabada y después la vamos a subir a nuestro YouTube, así que se va a poder también ver con posterioridad. Antes de dar comienzo con la presentación del informe, contarles que la Fundación Grupo Efecto Positivo, que se inició en el 2005, en el 2006, oficialmente, digamos que es cuando consigue su personería jurídica, es una organización que se inicia conformadas por personas, todas les miembros fundadores de la organización, entre las que me incluyo, somos personas que tenemos VIH, algunas de nosotras también ya habiendo podido tratar la hepatitis C y algunas personas también con sobrevivientes de la tuberculosis, con lo cual, bueno, es una organización de la sociedad civil, digamos, conformada directamente por personas que somos afectadas en el objetivo propio que tiene esta organización, que tiene que ver justamente con la calidad de vida de las personas que tenemos VIH, las personas con hepatitis C y las personas con tuberculosis. En ese sentido, históricamente hemos hecho un gran recorrido. En gran parte de ese recorrido ha tenido que ver con el acceso a medicamentos y a tratamientos. En algún momento, cuando había una buena planificación, podríamos decir, y había los stock y no había tantas situaciones como han habido en los últimos años de faltantes de medicamentos, nos dimos cuenta cómo podíamos contribuir a mejorar el acceso y uno de los factores determinantes eran los altísimos precios. Nos pusimos a investigar, particularmente a partir del liderazgo de nuestra directora ejecutiva, Lorena Villano, que después va a estar haciendo su exposición, sobre el tema que tenía que ver con estos altísimos precios, y ahí nos dimos cuenta del sistema de patentes, de la propiedad intelectual y particularmente del abuso que hacen las multinacionales. Desde ese entonces empezamos y tenemos un programa muy fuerte de trabajo en materia de remover las barreras que significan los derechos de propiedad intelectual cuando las compañías farmacéuticas hacen este abuso del sistema de patentes. Bueno, sin más, quiero presentarles a un colaborador y asesor de la Fundación, que es el que nos ha ayudado en el año pasado, y que seguramente nos va a ayudar este año también con la conformación del próximo informe, que es magíster en Ciencias Sociales por Flaxo, México, y becario del CONICET. Me refiero a Fausto Ferreira, que va a hacer la presentación de la primera parte del informe del observatorio. Así que, Fausto, todo tuyo. Bueno, buenas noches, gracias José. Sí, la idea de mi presentación es exponer brevemente los aspectos formales de la investigación que llevamos adelante desde el observatorio. Así que les voy a hablar un poco sobre, sobre los objetivos que nos propusimos, el enfoque que adoptamos y también sobre la metodología y la fuente que utilizamos. Asimismo, voy a hacer alusión a algunos resultados iniciales, específicamente en relación a los resultados que obtuvimos sobre el stock de medicamentos para VIH para los años 2019 y 2020.
Bueno, pero antes de adentrarme en eso, quisiera dar unos datos así generales para enmarcar un poco la situación del VIH en Argentina. Actualmente en nuestro país hay 136.000 personas con VIH, solo el 83% de ellas conoce su diagnóstico, y 7 de cada 10 de estas se atienden en el subsistema público de salud, lo cual acumula alrededor de 60.000 personas que se atienden en este subsistema. Y entonces, por estas, digamos, proporción de personas y también en números absolutos, es que también se vuelve importante analizar cuáles son las políticas públicas que se llevan adelante para dar tratamiento a estas personas, ¿no? Asimismo, entre un 25 y 35% de las personas diagnosticadas con tuberculosis y hepatitis C tienen VIH, por lo cual también se vuelve relevante y es también objetivo de la investigación que hicimos desde el observatorio, ver cómo se llevan adelante las políticas públicas de compra también de estos medicamentos. Entonces, el enfoque que adoptamos es el propio y constitutivo de la fundación, que se resume en el lema de los medicamentos son un bien social, no una mercancía. Es decir, que digamos, el acceso a los mismos no debe estar definido por la capacidad económica de las personas, sino por su simple condición de persona, de sujeto con derecho a la vida, a la salud y al bienestar, ¿no? De esta manera, entendemos que las tecnologías médicas no deben estar reguladas por instituciones comerciales, como el acuerdo ADPIC, que son básicamente las reglas del juego que rigen a nivel mundial en materia de propiedad intelectual en el marco de la Organización Mundial del Comercio, ya que estas hacen de estas tecnologías médicas bienes privados a través del sistema de patentes y han colocado el lucro como variable de definición para su desarrollo y distribución. Por el contrario, el acceso a medicamentos constituye, entendemos, un elemento fundamental para el ejercicio del derecho humano a la salud y asegurar su provisión es una obligación del Estado. Entonces, en este sentido, las políticas de compra centralizada de medicamentos, que es una tarea que lleva adelante el Estado Nacional Argentino, se vuelve fundamental para garantizar la universalidad de los tratamientos médicos a partir del aseguramiento de la disponibilidad, accesibilidad y asequibilidad de las medicinas requeridas. Por eso mismo se vuelve relevante y significativo monitorear, tal como lo hicimos nosotros en esta investigación, cómo se han llevado adelante estas políticas públicas de compra y distribución de medicamentos para el subsistema público de salud en los últimos años. De esta manera nos establecimos varios objetivos que ya van a ir adelantando un poco de qué se va a tratar un poco la presentación de los resultados de esta investigación. En términos generales, nos propusimos conocer y evaluar el estado actual de las políticas de disponibilidad pública de medicamentos para el tratamiento de VIH, hepatitis C, infección de transmisión sexual y tuberculosis en Argentina. Y esto nos llevó a plantear distintos objetivos específicos que van a ir desagregando también los temas de los que hablaré en principio yo y después en los que profundizará José. Por un lado, caracterizar la evolución del stock de estos medicamentos. En segundo lugar, examinar la variación del presupuesto de la Dirección de VIH, que es el organismo estatal que se encarga de centralizar la compra de medicamentos y distribuirlos en el subsistema público de salud, entre otras cosas, digamos, que tengan que ver con la política pública en materia de VIH. En tercer lugar, analizar la incidencia de los mecanismos de compra y adquisición de medicamentos, conocer también los niveles y formas de participación de la industria farmacéutica nacional y extranjera en la provisión de los mismos, medir las fluctuaciones recientes de los precios de estos medicamentos, identificar también aquellos medicamentos afectados por
derecho de propiedad intelectual, y finalmente arribar a conclusiones para la elaboración de recomendaciones para la implementación de políticas públicas. Hago una breve mención a las fuentes que utilizamos, los datos que manejamos, los recuperamos a partir de las leyes nacionales de presupuesto, también de los informes sobre compras y stock a los que accedimos a través de pedidos de acceso a la información pública que realizamos a la Dirección de Respuesta al VIH, publicaciones del portal Comprar, que es el sitio de compras públicas. También accedimos a boletines informativos sobre el VIH e ITS producidos por la dirección, y también recuperamos datos de la base de datos del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud. Bueno, antes de introducirnos inicialmente en los resultados a partir de mostrarles un poco la información que obtuvimos sobre el stock, voy a hacer mención algunos aspectos de los datos. Bueno, revelamos en total 135 compras de medicamentos para VIH, tuberculosis y hepatitis C específicamente. De estas 135 compras que revelamos para los años 2019 y 2020, hubo 10 en que, digamos, la información que nos presentaron a partir de los informes de la dirección no pudieron ser contrastadas con la información disponible en los sitios de compra del Gobierno Nacional. Y por otro lado, 4 de estas compras solamente presentaron ciertas incongruencias, y tanto mencionar esto como lo anterior nos resulta relevante porque, bueno, esto desde ya tiene su impacto sobre los resultados que obtuvimos, y también significa cierto compromiso sobre la transparencia del acceso a la información pública, ¿no? Bueno, finalmente voy a hacer una breve mención a los resultados que obtuvimos en materia de stock de los medicamentos relevados. Específicamente voy a hacer mención a los antirretrovirales, que son aquellos medicamentos que se utilizan en el tratamiento de VIH, digamos, por las características de la atención farmacológica que se presta a través de este tratamiento, como también por la importancia en la política pública general que analizamos, presento estos resultados, si bien también revelamos algunos datos sobre hepatitis C. Bueno, monitoreamos una canasta de alrededor de 38 medicamentos, 3 de los cuales son pediátricos. De aquellos que monitoreamos, bueno, obtuvimos información respecto a que 9 fueron retirados del Vademecum para ser reemplazados por alternativas terapéuticas convenientes, y finalmente hubo 15 de esta muestra de medicamentos que se monitoreó que entre el 2019 y el 2020 en algún momento estuvieron en alguna vez por lo menos en una situación deficitaria. Esto quiere decir que la cobertura temporal de las existencias, en base a nuestras proyecciones, llegó a ser menor a 3 meses, ¿no? Esto significa que, según entendemos, que en algún momento se vio comprometida la continuidad de los tratamientos de las personas con VIH, ¿no? Entonces, bueno, estos son los hallazgos respecto al stock. Ahora le dejo también la palabra a José para que continúe ahondando en información sobre presupuesto, se agregue el tema de las compras y la participación de los distintos actores industriales, entre otros temas. Así que muchas gracias y te cedo la palabra, José. Bueno, Fausto, muchísimas gracias por tu excelente presentación. Comentarles que en el chat ya tienen subido el link para ingresar al informe del observatorio, que está completo, digamos, así como todo el material que han visto de videos, más toda la producción enorme que tenemos desde la Fundación HEP
las diferentes temáticas en las que trabajamos. Hay una bibliografía muy extensa la cual se puede consultar, toda de acceso gratuito, y además en la parte de observatorio también tienen los informes de los observatorios de los años anteriores. Aprovechar para saludar a muchos compañeros y compañeras que estoy viendo, y compañeres que estoy viendo tanto en el Zoom como algunos que están en Facebook y en YouTube. Y bueno, paso entonces a la presentación, a la parte que me toca a mí respecto a la continuidad del informe que viene presentando Fausto. Bueno, primero vamos a entrar en la cuestión que tiene que ver con el presupuesto. Esperen que me gusta seleccionar algún puntero más. Bueno, bien. Respecto al presupuesto, vamos a hacer una comparativa desde el año 2012 al 2020. Contarles que, bueno, por supuesto, estamos trabajando con un presupuesto, digamos, que no con los términos absolutos o nominales, sino con valores reales, y por eso, de alguna manera, lo que hicimos fue trabajar con un presupuesto deflactado, digamos, en función del índice de precios al consumidor de la ciudad de Buenos Aires y con el dólar proyectado, como para poder tener, porque si no acá tendríamos claramente una curva absolutamente ascendente si tomáramos en pesos, ya que, por ejemplo, el presupuesto en el 2012 en pesos nominales era de 655 millones, por lo menos el presupuestado para el programa número 22, que es el de lucha contra el SIDA, enfermedades de transmisión sexual e infectocontagiosas, así se llama el programa todavía en la ley de presupuesto, y estaríamos en 4.500, 4.600, o sea, imagínense lo que sería esta curva. Entonces esto es un presupuesto real como para poder seguir adelante con ver cuál fue realmente la capacidad de inversión del Estado. Bueno, y lo que observamos en esto es sí, digamos, ciertas variantes en los primeros años, pero claramente desde el 2016 al 2019 una caída abrupta del presupuesto, y esa caída abrupta del presupuesto es del 49% para el 2019, es decir, tuvimos los mayores recursos en el 2012 y los menores recursos en el 2019. Lo interesante acá de pensar es que esto coincide 2018-2019 con la degradación del Ministerio de Salud en Secretaría, y claramente, digamos, también con la degradación del presupuesto general del Ministerio de Salud. Sin embargo, lo que vemos acá, esta punta, nos muestra que la porción, el porcentual del presupuesto para la dirección de VIH, hepatitis, tuberculosis e ITS fue casi del 7% en el 2019, a pesar de que había bajado importantemente el presupuesto general. Y esto no es casual, porque en el 2018, recordarán muchos compañeros y compañeras que están acá presentes, que lo que hicimos fue justamente tomar, de hecho fue así de literal, tomar el piso 12 del ministerio con policía y todo incluido, digamos, porque en ese momento Sergio Maulen, que estaba como como director del programa, estaba pidiendo un presupuesto mucho más alto, que era lo que consideraba que iba a necesitar para el 2019, y la verdad que lo que en ese momento ya Secretaría de Salud estaba pasando era mucho menos de la mitad, y nosotros con esa presión que hicimos logramos no sostener el nivel que estaba planteando el director en ese momento, pero sí sostener unos puntos bastante más arriba, y por eso, digamos, conservó bastante, y eso hace que tengamos este vértice ahí de que logra el 7%. Entonces, si no, lo común es que el presupuesto, la porción que significa en el presupuesto total del Ministerio de Salud es más o menos un 4%. Ahora, vamos al cuadro de abajo, respecto a la ejecución presupuestaria, más o menos se da el mismo comportamiento desde el 2012 al 2020, y es que
lo que ejecutamos del total que hay generalmente varía, y esto nos está marcando la línea negra, es entre un 85 y un 90%, con dos caídas importantes de subejecución del 80% o un poquito menos, marcadas en el 2016 y en el 2019. Fíjense nuevamente para los compañeros, compañeras y compañeros que están en la sala o que están en Facebook o en YouTube, que justamente acá, en el 2016, esta caída y subejecución del presupuesto coincide con el momento en que se forma el Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH, primer momento en que volvimos a tomar la calle, por lo menos recuerdo yo, desde el año 2000, no nos había pasado eso, tomar la calle por los faltantes de medicamentos. Habíamos tomado la calle por otras cosas y ahí estuvimos creando el frente en la puerta del Ministerio de Salud de la Nación, en ese momento Secretaría. En este otro cuadro, lo que vamos a observar es sobre ese 90-85% ejecutado, cuánto se ejecuta específicamente en la compra de medicamentos. Y ahí lo que observamos es que casi todos los años gastamos en un rango que va entre el 80 y el 90% en la compra, algo que venimos diciendo todos los años. La mayor parte del presupuesto ejecutado, y es mucha mayor parte, estamos hablando de un 80-90%, particularmente en los últimos años 90%, lo gastamos en tratamiento. Bienvenido sea, porque necesitamos los tratamientos para sobrevivir y para estar bien. Pero no puede ser que nos esté pasando que nos gastamos todo en tratamiento y no nos queda presupuesto para otras políticas dentro de la política pública de VIH, hepatitis y tuberculosis, como políticas de prevención, como políticas de acompañamiento en adherencia, como políticas de acompañamiento social. En prevención, siempre lo mencionamos, no tenemos una campaña nacional en todos los medios de prevención desde el 2008, 2007 y 2008, que todavía teníamos el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria, y con esos fondos sí se hicieron la campaña de Sin Triqui Triqui no hay Bambán. Después de eso no volvimos a tener campañas en todos los medios, y eso tiene que ver con, claramente, no tenemos presupuesto. Lo estamos usando solamente, y además acá comparen que el presupuesto era un 50% más, o sea, en presupuesto real, en el poder adquisitivo, en el poder de ejecución de presupuestaria, digamos, tenemos un 50% menos. Y acá en particular, abajo lo que vemos es, de eso ejecutado, cuánto se gasta en VIH, que es la mayoría, por eso ven aquí en amarillo el 94%, en el 19% y en el 20% el 91%. En rojo vemos hepatitis C, y ahí vemos que en el 2019 no se compró tratamientos para hepatitis C, y por eso tuvimos ese faltante tan importante que recién se resolvió después de mitad de año del año pasado, el 2020, y ahí sí tenemos un 6% del presupuesto en compras de hepatitis C. En celeste vemos lo invertido en compras para tratamientos de tuberculosis, un 4%, un 2%, vamos a ver que el 2% del 2020 responde a que cambiamos y compramos mayoritariamente a través del Fondo Estratégico de OPS. Y después vemos en violeta los otros, que fundamentalmente son las oportunistas, los tratamientos y la medicación para las oportunistas. Fíjense que en el 2019 había un 2% y en el 2020 un 0,8%. Los compañeros y compañeras que están ahí presentes saben que estamos reclamando, todavía hoy estamos reclamando el faltante de antibióticos, de fungicidas y demás para el tratamiento de las oportunistas. Y fíjense claramente cómo los datos revelan que no se habían hecho casi nada de compras en relación a las oportunistas. Bueno, esto es parte de lo que nosotros ponemos en cada apartado de conclusiones y de recomendaciones. La recomendación tiene que ver fundamentalmente con volver a tener previsibilidad y planificación en la compra, digamos, para que realmente tengamos más licitaciones públicas o compras a través del Fondo Estratégico y menos compras directas, vamos a ver después. Y esto claramente tiene que ver con
ese presupuesto que usamos mayormente en el 90 u 80% en compras de tratamiento, hace que en la Argentina no tengamos estas otras políticas que necesitamos de prevención, de acompañamiento social, etcétera, de adherencia, y entonces hace que estemos en una meseta en la última década donde no logramos descender el promedio de 5.000 personas o casos nuevos notificados por año y 1.400 notificaciones de fallecimientos asociados al VIH. Bueno, acá hablarles, digamos, sobre los diferentes mecanismos de compra. Acá vamos a ver, digamos, y tomamos también la referencia del 2015, nos parece que es el último año, no nos parece, es lo que tenemos en función de lo que hemos rastreado en los últimos informes de observatorio. En el 2015 es cuando tenemos la última vez con mayor planificación y previsibilidad en las compras y con un stock sin faltantes. Después ya saben lo que pasó durante los 4 años del macrismo y lo difícil que ha sido el 2020 y recuperarse. Igual veíamos en el 2015 que teníamos un gran porcentaje de compras directas, que es lo que tendríamos que tratar de que no haya compras directas o que realmente solo sea para compras por exclusividad y esa exclusividad que tenga que ver con patentes, digamos. Vamos a ver después que no es tan así. Tenemos un 52% para las licitaciones públicas y un 0,3% en el fondo estratégico, porque es la primera vez que Argentina utiliza, por lo menos en antirretrovirales, el fondo estratégico de OPS, y eso ha tenido que ver con una intervención que hizo la Fundación GEP en ese momento, con el doctor Goyan, y bueno, podemos mencionar, hace poco se cumple un año del fallecimiento del compañero Federico Caschi, donde hicimos una intervención sobre la importancia de utilizar el fondo estratégico, a pesar de que hablábamos de una formulación que estaba con una solicitud de patente, pero no con patente, y me estoy refiriendo con el nombre comercial de Atripla, es decir, tenofovir, emtricitabina, efavirenz, pero como todavía no estaba otorgada y después finalmente logramos que se rechace igual, digamos, al no estar otorgada podíamos comprarla por el fondo y pusieron en práctica eso. Eso hizo que los demás años empezara a usarse más fuertemente el fondo estratégico de OPS y por eso ven esos porcentajes más altos y ven como en el 2020 bajó la incidencia, por lo menos en la frecuencia, es decir, en la cantidad de medicamentos que compramos, no en la inversión, en la cantidad de medicamentos que compramos de las compras directas. Acá sí lo vamos a ver en términos, en en términos de inversión. Y si lo vemos en términos de inversión, ahí sí nos tiene que preocupar mucho porque las compras directas, es decir, en la cantidad de plata que gastamos, las compras directas se están llevando el 81 o el 68% en el 2020, ¿sí? Y la inversión, la plata que invertimos en la compra de medicamentos a través de licitación pública es de mucho menor porcentaje y también respecto del mecanismo de la OPS. En relación a las 3 grandes programas, VIH, tuberculosis y hepatitis, vemos también cómo se da esta distribución, donde en VIH en particular vemos cómo todavía hay mucha compra directa y esto tiene que ver con la falta de planificación, con los faltantes que han habido, con la presión que hemos tenido que hacer de la sociedad civil y entonces la necesidad de comprar urgentemente y hacer compras directas y no solamente por temas de exclusividad, que es lo que no tendría que pasar. Si vemos que en tuberculosis, como les había anticipado, el mecanismo de OPS lo utilizamos fuertemente en el 2020, y en el caso de hepatitis C, mencionarles que si bien tenemos un 99% que tiene que ver con licitación pública, sí es importante mencionar que estamos hablando de inversión, y acá después más adelante vamos a hablar de cierta, digamos, cuestión en cuanto al aumento de los precios y cómo algunos laboratorios, inclusive nacionales, productores nacionales, se fueron hasta por las nubes con los precios que cobraron durante el 2020. Con lo cual, bueno, si bien en el 2020
es menos, las compras directas siguen absorbiendo, como vemos en el gráfico que está ahí arriba, la mayor parte de la inversión, y lo que habíamos señalado en relación al VIH, donde las compras directas. Acá vamos a ver cuestiones en relación a la propiedad intelectual y en relación a cómo, digamos, interviene esto en los mecanismos de compra. Acá estamos analizando las compras directas. Estas compras directas, estamos viendo en el 2019, se utilizaron distintos argumentos para llevar adelante estas compras directas. Hay una variabilidad importante de argumentos, ¿no?, que son los que están ahí abajo: adjudicación simple por exclusividad, adjudicación simple interadministrativa, compulsa abreviada por urgencia, y algunos, fíjense, sin especificar en el 2019, algo rarísimo que podamos comprar en la administración pública sin especificar y sin fundamentar y presentar algún justificativo de por qué estamos haciendo esto. Y fíjense en el 2020 cómo la cantidad de compras por adjudicación simple por exclusividad. Sin embargo, cuando vamos a ver el tema de la exclusividad, lo que nos encontramos es que, digamos, no es tal, o por lo menos esa exclusividad no se debe fundamentalmente a propiedad intelectual, es decir, a que sean medicamentos con patente. Fíjense que en términos de incidencia, es decir, de cuánta plata hemos pagado para comprar por exclusividad sin que tengan patentes, sin que tengan esta cuestión de exclusividad, realmente, digamos, ha sido el 52% en el 2019 y el 44% en el 2020. Las otras sí tenían propiedad intelectual vigente. Y si ya no lo pensamos en cuánto dinero, sino, o sea, no en cuánto invertimos, sino en la cantidad de medicamentos que compramos, vemos que compramos en forma directa un montonazo de medicamentos que no tienen propiedad intelectual, es decir, que no tienen patentes, que podríamos estar comprando a productores argentinos, a genéricos, o a través del Fondo Estratégico de OPS, o utilizando algunas cláusulas que se pueden utilizar para comprar genéricos directamente en otros países. Esto es un dato a tener en cuenta y un dato muy preocupante. Bueno, acá lo mismo, las recomendaciones que van en el sentido de lo que venimos mencionando. Acá sobre los productores a los que les compramos medicamentos, acá ven la gran variedad de laboratorios a los cuales le compramos medicamentos. Algunos de ellos tienen que ver, cuando ven los laboratorios que tienen que ver con India, como Mylan, Aurobindo y demás, en realidad tienen que ver con las compras que hacemos a través del mecanismo de OPS, pero fíjense en rojo y en celeste, en ambos años, como Richmond, que es un productor nacional y al que ahora estamos estimando mucho porque va a producir la Sputnik Vida. Bueno, pero la verdad que tenemos que señalar que Richmond se está llevando la mayor cantidad de recursos, junto con MSD, que es una multinacional, digamos, superan el 60% de la inversión pública que hacemos en compras de medicamentos para VIH, tuberculosis, hepatitis C. En relación a la inversión en la compra de medicamentos por el origen, acá es interesante ver, tomamos lo que pasó en el 2015 y vemos que en el 2015 todavía comprábamos mucho a multinacionales, al extranjero. Eso se mejoró en cuanto a inversión, pero insisto que esto también tiene que ver con los precios que nos ponen los productores nacionales, que deberían hacer un esfuerzo un poquito más o cartelizarse menos para que no paguemos esos precios. Digamos, aumentó la cantidad que compramos a nivel nacional y bajó en cuanto a inversión, en cuanto a dinero que gastamos. Asimismo, ahí los vemos en los 3 programas y vemos cómo en VIH seguimos comprando mucho también al nacional, pero esto nuevamente lo vamos a ver como
como los precios son muy elevados, y también mencionar, digamos, que en tuberculosis lo que vemos acá del 85% a extranjero, en realidad remite a que estamos comprando por el mecanismo de OPS. Bien, esto es parte de las recomendaciones y el señalamiento que hacemos de los precios de los medicamentos producidos a nivel nacional. Bueno, y acá vamos a sobre los precios o sobreprecios, digamos, ¿no? Porque en realidad lo que podemos ver, bueno, acá una lista, no es la lista exhaustiva de todos los que hemos estudiado, de lo que ha pasado con los precios en cuanto a antirretrovirales, es decir, para VIH, lo que vemos que durante el 2020 hemos pagado por arriba del 65% de aumento tuvieron la mayoría de los medicamentos antirretrovirales, pero acá nuevamente, si sacamos los que compramos por OPS, por el Fondo Estratégico de OPS, vemos que en realidad estamos pagando un promedio de un 85% más, bastante más sobre la inflación, ¿sí? De aumento del 85%. Y señalar algunas particularidades, y acá esto que yo recién les decía, bueno, lo queremos a Richmond porque va a fabricar la Sputnik, pero sin embargo, Richmond nos vendió este año el Darunavir Ritonavir, que es usado por 19.000 personas en la Argentina y que significó una inversión de 1.300 millones de pesos. Es decir, el 31% del presupuesto que había para toda la dirección de VIH, tuberculosis y hepatitis, 31% solamente en una fórmula. Es una barbaridad que estemos pagando esto. Por otro lado, la combinación tenofovir-emtricitabina, conocida como Truvada en su nombre de la multinacional que la vendía, tuvo un aumento del 1.300% respecto a la compra anterior, y acá estamos hablando de Lea, otro productor nacional. De los 5 antirretrovirales con mayor aumento, 4 son de productores nacionales. En relación a la tuberculosis nos ha pasado algo diferente, el aumento ha sido solamente del 15%, y esto tiene que ver con que la tuberculosis, mayoritariamente todos los medicamentos para tuberculosis que se han comprado han sido a través del Fondo Estratégico de OPS. ¿Y qué nos pasó con hepatitis C? Acá de vuelta nos encontramos con algo escandaloso de parte del laboratorio ELEA, y fíjense que como no teníamos compra en el 2018, en el 2019, digo, pusimos la del 2018, y fíjense lo que pasó con el Sofosbuvir. El Sofosbuvir directamente, acá en el 2018, este era el valor y aumentó un 1.860%. Y cabe mencionar que estamos hablando del mismo productor nacional. La compra en el 2018 la hicimos al mismo productor y un año y medio después nos cobró un 1.860% más para el tratamiento completo de Sofosbuvir para la hepatitis C. Mientras que el Daclastazvir, bajó un 95%, y esto tiene que ver con que esa compra se hizo a través del fondo colaborativo o el fondo estratégico de OPS. Nuevamente insistimos en que es urgente disponer de una previsibilidad y planificación adecuadas en las compras. Es necesario maximizar el volumen de medicamentos obtenidos a través de procesos de licitación pública o del Fondo Estratégico de OPS. Las compras directas deben ser solo para verdaderas situaciones de exclusividad, es decir, que tengan patente, que tenga propiedad intelectual. Y lo que ha pasado es que hicimos muchas compras directas por justamente la falta de planificación y de previsibilidad en las compras. Y esto nos permitiría tener, digamos, la implementación de políticas públicas de prevención, diagnóstico e inclusión social. Quiero mostrarles, porque nosotros les decíamos que trabajamos desde la Fundación HEP justamente en tratar de barrer todo lo que significa, digamos, para los precios exorbitantes que nos cobran la propiedad intelectual y por el abuso que hacen del sistema de patentes las multinacionales. Entonces acá les muestro una tabla de los últimos años, desde el 2013, todas las
oposiciones, que son una de las flexibilidades o salvaguardas. Seguramente la próxima oradora va a hablar de esto, algo vieron en los videos iniciales, digamos, que es una salvaguarda preventiva, digamos, antes de que se otorgue la patente, cuando se solicita, para frenar que la otorguen si realmente esa solicitud de patente no cumple con ser una novedad, una invención o tener aplicación industrial. Bueno, en Atripla, ¿se acuerdan? Tenofovir entricitabina de Favirenz, habíamos comentado, bueno, logramos que sea rechazada y que entonces haya bajado considerablemente el precio de la tripla, haya competencia de precios. Lo mismo con la Truvada o tenofovir entricitabina, lo mismo con el sofosbuvir, con 2 de las solicitudes importantes que eran las que bloqueaban, a pesar de que el sofosbuvir tenía más de 14 reivindicaciones. Lopinavir ritonavir, que es el Caletra comercialmente. Después vemos en naranja algunas que ya hemos presentado, o sea, todas estas las hemos presentado a las oposiciones a estas solicitudes de patente, pero todavía no están resueltas, están pendientes de resolución. Ahí vemos el TAF, los 2 primeros tienen que ver con el TAF, después con la combinación sofosbuvir-pastavir. También el año pasado trabajamos sobre los tratamientos para la COVID-19, porque Gilead hacía solicitudes de patentes inmerecidas, y ya logramos que haya un desistimiento forzoso. Un desistimiento forzoso es como nosotros acercamos argumentos, y esos argumentos son tan indiscutibles, directamente Gilead decidió desistir de seguir adelante y de responder a esos argumentos que habíamos acercado nosotros, y todo esto que estamos mencionando, quiero contarles lo que significa en ahorro. Porque esto es el ahorro. Fíjense el primero, es la tripla. Es tenofovir, entricitabina y efavirenz. Entre el 2015 y el 2017 significaron 118 millones de dólares de ahorro para el Estado. O sea que nos ahorramos en la compra de tripla y esa plata la podemos utilizar para comprar otros medicamentos que necesitemos dentro del VIH y demás, o para implementar estas otras políticas que decíamos de prevención, de asistencia social, de acompañamiento en la adherencia, etc. Durante el 2017 y el 2020, otros 23 millones más de ahorro. Solamente en la tripla hemos logrado 141 millones de dólares de ahorro. En Truvada, tenofovir y emtricitabina, 28 millones primero, luego se sumaron 14 millones,7 de dólares, un total de 42 millones de dólares de ahorro. En sofosbuvir, tomando hasta la compra del 2018, la que hizo la que fue Lea, que fue de 350 dólares, no tomamos la última, que es esta que les hablé, de ese exorbitante precio de aumento del 1900%, ahorramos 7 millones, me morfé una S ahí, de dólares en ahorro. En total hemos ahorrado 190 millones y medio de dólares de ahorro. Esto equivaldría casi a 3 o 4, depende de qué momento histórico tomemos, presupuestos para el programa de VIH, hepatitis y tuberculosis. O sea, 3 años completos de ahorro. Miren lo que estamos hablando. Pero sin embargo, esos ahorros no los pudimos usar para implementar otras políticas públicas, para poder comprar otros medicamentos. Han habido faltantes porque también, por otro lado, lo que ha pasado es que han disminuido en un 50% el presupuesto real que teníamos en el 2012 a comparación del 2019, si bien en el 2020 aumentó un poquitito, pero no alcanza a volver a los estándares que teníamos en el 2012 y en el 2015 inclusive. Así que bueno, hasta acá llego con la presentación, solamente mostrarles el recorrido de algunas de la tripla, de la Truvada. Muchísimas gracias. Ahí tienen las vías de comunicación acá abajo.